Los quiero saludar a Celia Dao, y es coordinadora regional de la Organización Defensora de los Derechos Humanos Foro Penal Venezolano. Y ella además representa, es la abogada de esta tuitera que lamentablemente hoy está presa. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, doctora Dao, gracias por estos minutos. Es decir, uno puede estar de acuerdo o no con lo que alguien exprese a través de su cuenta de Twitter, pero ¿es razón suficiente, motivo suficiente para privarla de libertad? Bienvenida. Gracias, Idania. Buenas tardes. Sencillamente, pues la respuesta es no. Inés no ha debido ser privada de libertad por haber expresado una opinión y mucho menos por los delitos que se le imputaron. A ella se le imputaron ultraje a funcionario público, ultraje violento e instigación pública para sus abogados defensores, y también el criterio que maneja la organización Foro Penal Venezolano es que en los mensajes de Inés, si bien es cierto que hubo un tono subido, no se puede hablar de ultraje violento ni de ultraje a funcionario público, por cuanto en las fechas que ella tuiteó esos mensajes, ya el diputado Serra no estaba con vida, de tal manera que para que se constituya este delito tiene que realizarse esa ofensa en presencia del funcionario público, y en todo caso, si el funcionario público no estuviese presente o no estuviese con vida, no se constituye un delito penal, sino un delito de acción privada, que en todo caso tendrían que acusar o ante el Ministerio Público sus familiares en sentirse ofendidos por las palabras que ella utilizó. Estos delitos no constituyen una pena máxima de 3 a 4 años y por ende tampoco ameritaba una privativa de libertad. Por esta razón nosotros hemos apelado en la oportunidad legal de esta decisión para que se le conceda la libertad plena a Inés, o en su defecto se le concedan unas medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad. ¿Cuántos días o cuántas semanas tiene Inés privada de libertad? Inés tiene ya, con el día de hoy, 24 días privada de libertad. Hasta el día de ayer ella recibió la visita de su madre, la señora Inés González, quien se encuentra ahorita en la ciudad de Caracas, y aún no ha podido disfrutar de la luz solar, de tal manera que la incomunicación, o vamos a decir el trato cruel, continúa en su persona, por cuanto eso es inherente a la persona humana, al ser humano, recibir luz solar. Y bueno, en base a eso también nosotros pues hacemos un reclamo al gobierno nacional para que se le respeten sus derechos humanos. Ahora que usted menciona a su madre, precisamente ella nos acompaña, Inés Árraga, madre de Inés Margarita González, la tenemos en línea telefónica. Señora Inés, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos. ¿Pudo usted ver a su hija? Perdón, no la escuché. Bueno, muchas gracias ante todo por la oportunidad que me dan de poder comunicar. Le preguntaba, señora Inés, si usted logró ver a su hija. Es mi primera pregunta. ¿Cómo se encuentra ella? Sí, logré verla ayer, después de 23 días, creo, ya no recuerdo exactamente, sé que sí, sobre esa fecha. Ayer logré verla, ¿aló? Señora, ¿aló? Sí, la estamos oyendo. No, señora Inés, está usted al aire y la estamos oyendo. Sí, perdón, pensé que se había cortado la comunicación. Bueno, sí, después de 23 días creo que han privado, trajeron a mi hija acá a Caracas, nosotros somos de Maracaibo, logré verla ayer, estuve con ella buena parte de la tarde, pude constatar que está bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, a ver, ¿qué puedo, yo qué puedo pedir y qué puedo decir al mundo, a la gente? Mi hija, primero es un ser, oh Dios, es un ser con sus virtudes, con sus defectos, como lo somos todos. Sí, yo
ella creció en un hogar normal, feliz, se ha educado, yo solo pido que si su error, vamos a decirlo así, sí, o sea, pudo ser que cayó en el verbo, en ese verbo de ambas partes, sí, caramba, estoy un poco en ese verbo encendido. Claro, ¿sí? digamos que pudo abusar de alguna palabra. Dígame. Digamos que pudo abusar de alguna palabra, quizás usar un tono subido, pero ¿era razón suficiente para detenerla, para llevarla desde Maracaibo al estado Zulia? No me parece, porque si fuera así, entonces del otro lado también tuvieran que apresarlo, que han tenido también, del otro lado me refiero, ¿no? Del otro lado del verbo también agresivo, que se da, es lamentable, la polaridad que hay entre ambas partes. No me parece que sea debido de privar de libertad a mi hija, privarla de libertad y sacarla de su ciudad, de su sitio. O sea, mi hija es un ser sano, no es un ser que va a perjudicar en ningún momento a su país, ¿sí? Ella solamente cayó en ese verbo encendido de ambas partes, ¿sí? Entonces, es eso. Si ese fue su error, ¿sí? Si ese fue su error, bueno, pues los otros han caído también. Ese fue su error, su único error, haber caído en ese verbo encendido que hay de ambas partes, porque tenía otros tuiteros, por supuesto, del otro lado, del lado del gobierno, que bueno, pues, y había un careo, o sea, entre ellos, y lamentablemente eso ha sido todo. Claro, todo. Claro. Fíjese, yo quisiera preguntarle, usted lo ha dicho, señora Inés, es decir, quizás se puede usar un tono alto y es producto de la polarización en Venezuela. Por eso quiero preguntarle al abogado Dao, Celia Dao, el problema es que los presos o los detenidos solamente son de un lado, o es que alguno de los tuiteros a quien podemos leer con frases, no digamos, yo creo que es que subido de tono se queda corto. ¿Hay presos del lado del gobierno? Es decir, ¿hay tuiteros que han insultado a la oposición o algún personaje político y están detenidos? ¿Se tiene conocimiento de eso, doctora Dao? Absolutamente no. Durante la audiencia de Inés, inclusive nosotros formalizamos y ella formalizó una denuncia contra una cuenta oficialista con quien ella tuvo el intercambio de tweets, que le realizó amenazas, la llamó con palabras obscenas, amenazó a su familia, y hasta la fecha no se ha abierto una averiguación en contra de esa cuenta oficialista, que tenemos entendido es un grupo colectivo del 5 de marzo, si la información que nos han dado es correcta. Y por lo menos en ese caso sí cabe la instigación a delinquir y la instigación pública, porque ese señor instiga a un grupo, a un colectivo de personas que piensan igual que él y que difieren del pensamiento y la opinión de Inés, a cometer un delito que es un homicidio, porque él pide que por favor eliminen a Inés, que la violen, y eso es también en Venezuela un delito, se constituye en un delito y hay una ley especial para ello, como es el maltrato a la mujer. Hasta la fecha estamos esperando que el Ministerio Público se pronuncie sobre estas denuncias, porque Inés en la audiencia de presentación manifestó que ella se sentía amenazada, pero no ha habido ninguna detención ni tampoco ninguna imputación al respecto. Igual que esta cuenta hay miles, Idania, miles del lado del oficialismo, y no vemos ningún detenido. Entonces sí podemos hablar tristemente y reconocer lo que es una persecución política. Eso es lo que mucha gente sostiene. Señora Inés, vuelvo con usted.
¿Qué le pide usted a las autoridades después de haber visto a su hija, después de reconocer que quizás puede haber un exceso, como tantos otros, producto de la polarización que se vive en Venezuela? Pero pareciera que los detenidos solo son de un lado y no de ambos. Sí, sí. Bueno, ¿qué le pido yo? ¿Qué pido al gobierno? ¿Qué pido? Sí, que por favor escuchen a esta madre, ante todo. ¿Sí? Mi hija en la audiencia, recuerdo, me dijo la doctora que la asistió, que ella pidió perdón, incluso perdón, que por favor la perdonaran, que ella, bueno, solo había caído en ese verbo encendido, que hay de ambas partes. Y eso, pues, no fue, ese perdón no fue escuchado. Y yo digo una cosa, cuando un ser humano pide perdón, yo creo que es una cosa muy grande, muy grande, que hay que escucharla, ¿sí? Y más siendo un ser humano que solo bueno, nuevamente digo, porque yo no sé cómo decirlo, si cayó solamente en ese error, de ese verbo encendido que lamentablemente tenemos en nuestro país, sí, en nuestro país de ambos lados, y es muy lamentable. Yo lo lamento como ciudadana venezolana, lo lamento profundamente. ¿Qué pido para mi hija? Que por favor me la devuelvan. Sí, mi hija es un ser que vale, sí, es una venezolana más que quiere a su país, que ama a su país, solo piensa diferente, solo eso, nada más. Yo le pido al señor presidente, con mucho respeto, le pido por favor, que por favor, devuélvame a mi hija y que ese perdón que ella pidió sea escuchado. Sí, sea escuchado, por favor. Y yo también, aparte de eso, pidió disculpas y no fue escuchada, Dios. ¿Por qué no? Si no cometió ningún delito, no lo cometió. Oh Dios, solo eso. Mi hija desea estar en su casa y yo quiero que venga a su casa. No es posible que esto esté sucediendo, no es posible. No lo aceptamos, no lo acepto. Señor presidente, yo le pido por favor, si usted quiere, investigue quién soy yo y les haga. Yo le pido esto, por favor. Señora Inés, entendemos. Escuchen el perdón de mi hija. O sea, las disculpas que ella pidió, que fue su error solo. Si es que puedo decirlo así, porque tienen que comprender que ella cayó en ese verbo encendido que hay de ambas partes. Eso fue todo. Claro. Eso fue todo. Y no puedo, pues, más que decir eso, porque esa es la única verdad. No hay otra verdad más que esta. Señora Inés, sí, bueno, gracias. No quiero darle las gracias a usted por haber compartido con nosotros su angustia de madre, absolutamente entendible para todos ante lo que su hija está viviendo. Usted ha dicho una frase que creo que resume perfectamente lo que ocurre. Su hija es una venezolana que ama su país. Su único pecado es pensar diferente. Que desea quedarse en su país, que quiere a su país. Solo piensa diferente. Pero mi hija no es una persona agresiva, no lo es, no es una persona violenta, no lo es, por Dios. Entonces, bueno, pues si vamos a, pues si pensamos en esto, pues tendría que haber detenido, tendría que haber detenido del otro lado, los tuiteros del otro lado, del lado del gobierno, porque tienen el verbo pero muy encendido. Yo pude lamentablemente leer los tuits de este señor, sobre todo, cómo la amenazaba de muerte, de violarla primero, por supuesto, de muerte, y luego vendrá tu familia.
en realidad no puedo decir la palabra que le dice, o sea, entonces yo creo que ese es muchísimo más agresivo que lo que mi hija pudo haber escrito. Entendemos perfectamente, señora Inés, es una situación muy dura por la que usted está pasando y yo me quiero quedar con esa frase. Mi hija es una venezolana más que no quiere irse de su país, no es violenta, ama su país y solo piensa diferente, solo eso. El problema, y vuelvo con la doctora Dao, es que pareciera que en Venezuela no se puede pensar diferente. Ese es el delito. Doctora Dao, ¿sí me oye la doctora? Estoy, Dania, estoy vía telefónica. Sí, por eso le decía, doctora Dao, que pareciera que el único delito en Venezuela es pensar diferente. Sí, como no, el hecho de que tú emitas una opinión y des respuesta en el mismo tono en que aquí te están instigando, se puede constituir en un delito. Tú incitas a que esto ocurra, pero es de ambas partes. Y desde que yo tengo uso de razón, creo que este verbo y esta, vamos a decir, matriz la ha creado el gobierno. Entonces no podemos tener una ley para unos y para otros, no. Comenzamos por la casa, pero de verdad realmente aquí lo que se trae es constituyendo una persecución en contra de los criterios que están censurando la libertad de expresión y bueno, realmente pues están elaborando y constituyendo ellos mismos un tipo de delito para un tipo de persona. Esa es mi conclusión. Quiero darle las gracias a Inés Zárraga, madre de Inés Margarita González, Inésita la Terrible, la tuitera que tiene ya 24 días detenida, y a Celia Dao, coordinadora regional de la Organización Defensora de Derechos Humanos Foro Penal. Gracias a ambas por acompañarnos. Buenas tardes a las dos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.